Pues otra vez Israel amaneció bajo fuego. Les voy a mostrar varias de las notas. Los medios de comunicación, por alguna razón, fíjense que están callando esto. Estuve buscando, sobre todo en medios occidentales, cero. Nadie está hablando de esto. A pesar de que las propias fuerzas israelíes ya lo aceptaron, a pesar de que sonaron las alarmas, miren, para que nadie diga que esto no es cierto, ahí está la activación de las alarmas durante esta madrugada frente a los ataques que se recibieron en Tel Aviv. Ahí está la propia confirmación de las Fuerzas Aéreas de Israel, su página oficial, que bueno, están dando otra versión de las cosas, como siempre, diciendo que interceptaron un misil hipersónico. Yo me pregunto cómo puede hacer Israel para no saber cómo desarrollar tecnología hipersónica, pero tener un sistema que pare la tecnología hipersónica, que tiene que ser más rápida que lo hipersónico, que hasta donde sabemos pues es prácticamente imposible. Lo que ya está confirmado, y más allá de que si paró o no, lo que sí está confirmado es que las sirenas de emergencia volvieron a sonar en la madrugada, sobre todo en Tel Aviv, pero como pueden ustedes ver en este mapa, no solamente fue Tel Aviv, esto se expandió hasta Jerusalén. El espacio aéreo de Israel, de hecho, se cerró por obvias razones. Ahí pueden ustedes ver todos los espacios que estaban bajo alerta. Por supuesto que esto produjo la cancelación de vuelos, sobre todo en el aeropuerto de Ben Gurión, que pues quedó totalmente paralizado. No venía en esta ocasión esta amenaza desde Israel, no se trataba de Gaza, no se trataba de Irán, quien atacaba a Israel, sino que estamos hablando, por supuesto, de Yemen. La amenaza venía desde Yemen y, bueno, pues un misil hipersónico, lo que sabemos hasta ahora, según información confirmada, es que Yemen habría lanzado un misil hipersónico que cruzó más de 1,800 kilómetros a velocidad hipersónica, obviamente. Se desató el pánico total en el pleno corazón de Israel. Imagínense, está muy reciente las devastaciones que se causaran sobre Tel Aviv por los ataques de Irán. Entonces, por supuesto que cualquier sirena que suene, pues causa terror. La primera alarma que se reporta que sonó fue a las 9:23 de la noche, hora local. Esa fue la primera advertencia que se tuvo. En unos segundos, después de que se supo la magnitud de la amenaza, pues se activaron en cadena todas las alarmas. Ahí ven ustedes el mapa de la activación, prácticamente todo el territorio. Incluso muchos usuarios en redes sociales comenzaron a ver cómo se iluminaba el cielo con estas ya pues clásicas estelas de intervención, muchos videos de familias bajando a los refugios. No hubo confirmación oficial de que algo se hubiese interceptado, por lo menos no visual, aunque pues Israel, después de los ataques, la versión oficial que da, y es decir, con esto lo que sí podemos decir es que nadie duda qué ocurrió, aunque por alguna misteriosa razón los medios de comunicación no están hablando de esto, nadie en absoluto, no los tradicionales occidentales, pero sí que ocurrió. Israel tiene su versión de que lo paró, nosotros tenemos otros datos, sabemos que el aeropuerto de Ben Gurión paró sus operaciones. Si nosotros pues atamos los cabos y vemos, a ver, ¿por qué Ben Gurión para sus operaciones, suspenden sus llegadas, redirigen sus vuelos? Nadie dice hasta ahora qué pasó realmente, pero lo que sí sabemos es que no fue una falsa alarma. ¿Saben cuál fue el problema? El problema, como hace apenas unas semanas, fue lo que ocurrió con el conflicto con Irán, que la confirmación oficial no vino primero de Israel. La confirmación oficial vino de Saná. Y aquí vemos nosotros un gran problema, porque Israel, en el afán de cuidar su prestigio militar, de que no se siga generando esta imagen de vulnerabilidad, de que cualquiera puede ya romper sus defensas, pues no hace confirmaciones oficiales tempranas sobre estos ataques, pero expone a la población a no cubrirse hasta que ya es pues justo el momento del ataque o demasiado tarde. La primera confirmación que se dio no fue esta se dio ya cuando no había manera de negarlo, y por supuesto también para
pues no despertar la furia de los propios israelíes de que tienen sistemas de defensa que no les avisan de forma temprana que deben de ponerse en cubierto, sino que la primera información vino de los utolingos. Ya saben ustedes cuál es el nombre oficial de los utolingos. Aquí les decimos así a Yemen, pues para evitar la censura, porque siempre que hablamos de estos temas, pues la censura está todo lo que da. Sale incluso el líder militar de los utolingos en plena cadena nacional, saca este informe pues diciendo, ya saben, con esta tradicional forma de decirlo, que pues Yemen había lanzado un misil hipersónico, el Palestina 2, y que el objetivo que había dirigido precisamente el ataque fue de nuevo el aeropuerto de Ben Gurión. Se confirmaron las sospechas, porque cuando ustedes ven precisamente esto y la suspensión de vuelos, pues obviamente estaba relacionado con Ben Gurión, con el aeropuerto. La versión que Yemen da es muy diferente a la versión que está manejando Israel, por supuesto. La versión del lado de Yemen, primero la versión israelí. Yemen lanzó un ataque hipersónico, las fuerzas aéreas de Israel lo detuvieron. ¿Cómo lo detuvieron? No tengo idea. No tengo idea cómo un país que no sabe cómo desarrollar tecnología hipersónica sí sabe cómo pararlo. Es como si no sabes correr un maratón, pero eres capaz de ser el camarógrafo que lo persigue más rápido que el propio corredor, ¿no? Simplemente no tendría una lógica física básica, ¿no? Pero bueno, esta es la versión de alguna manera de Israel, que el ataque existió, que lo paró. La versión del lado de Yemen, pues es que el ataque dio en el blanco, que hubo evacuaciones masivas, que cumplió su objetivo, que paralizó un nodo clave de la infraestructura israelí. No dice Yemen qué nodo clave, al referirse a un ataque del aeropuerto de Ben Gurión, pero lo que sí es que se lanza un mensaje geopolítico pues muy fuerte, de que la amenaza en Israel y en Medio Oriente sigue, que las tensiones no han desescalado, que no nada más, por cierto, bueno, estamos hablando de las amenazas sobre Israel, pero Israel que lleva a ver una cantidad increíble de semanas, de días, de años, cometiendo las atrocidades más graves sobre Palestina. Últimamente están fuera de control. Realmente es una cosa que indigna. Yo les ponía el otro día un breve video de lo que la ONU, Naciones Unidas, ha denominado trampas de la muerte, que es este anuncio de repartir comida, porque recordemos que tienen un bloqueo sobre Gaza, entonces no hay acceso a agua ni alimentos, las familias están muriendo de inanición, y cuando se anuncian los días para repartir comida, que esta comida se las está dando Israel y se las está dando Estados Unidos, los hacen formarse en unas especies de vallas, y cuando están en esas vallas, en donde no hay salida en esas trampas mortales, pues lo que hacen es dispararles a quemarropa. Y el que quede vivo, como los Juegos del Hambre, así de cruel, el que quede vivo, pues tiene derecho a llevarse un plato de comida para sus hijos. El problema es que también ahí hay niños pequeños. Es más, yo creo que vale la pena, y déjenme por supuesto ponérselos aquí porque es un video que vale la pena recordar por el contexto que se está viviendo de esto y por qué el ataque. Es decir, porque alguien puede decir que esto es una provocación aleatoria. Pues, ¿qué es lo que precede a este ataque? Bueno, tiene una conexión muy fuerte precisamente con lo que está pasando en Palestina y con algo que yo veía hace rato, un video de Alemania, del canciller alemán, diciendo por qué no hay sanciones contra Israel. Y dicen, bueno, es que Israel tiene derecho a defenderse. Todos los países tienen derecho a defenderse, no nada más uno, todos. Palestina tiene derecho a ser un país de entrada y a defenderse. Irán tiene derecho a defenderse. Estados Unidos tiene derecho a defenderse. Corea del Norte y por supuesto Israel. Pero amigos, esto que van ustedes a ver, esto no es defensa. Esto es un genocidio. Es un holocausto israelí a manos del ejército de Israel. Según prensa asociada, el vídeo fue filtrado por 2 contratistas estadounidenses que trabajan en las instalaciones de las IDF. Dicen que les han inquietado las prácticas peligrosas e irresponsables que han visto.
Los contratistas afirman que disparan balas, granadas aturdidoras y gas pimienta en casi todas las distribuciones de comida, aunque no hubiera amenaza. Un contratista dijo que se dispararon balas en todas direcciones, a veces hacia palestinos hambrientos y desesperados. También dijeron que el personal de seguridad contratado para trabajar en los lugares a menudo no estaba calificado, no había sido sometido a investigación. Estaban fuertemente armados y parecían tener licencia para hacer lo que quisieran. Uno de los vídeos obtenidos por prensa asociada muestra a lo que parecen ser soldados israelíes fuertemente armados discutiendo cómo liquidar a los palestinos cercanos. Se oyen al menos 15 disparos. Un contratista con el que habló prensa asociada dijo que los soldados israelíes disparan a los palestinos que van a recoger ayuda humanitaria. Prensa asociada dice que el análisis de audio de este vídeo indica que los disparos de ametralladora procedían de un radio de 150 metros de la cámara y de los palestinos que habían llegado allí desesperados por comida. A ver, amigos, seamos claros, eso no es defensa, eso no es legítima defensa. Eso es un exterminio étnico. Es como en los tiempos del pintor austriaco, nada más que ahora no estamos hablando de esa Alemania, estamos hablando del régimen de Israel. Todavía, por cierto, dice hace rato el canciller alemán, la razón por la que ponemos sanciones contra Rusia y no contra Israel es porque Israel sigue siendo una democracia. Y Rusia no vaya democracia la de Netanyahu, ¿no? Un tipo, por cierto, que se niega a convocar elecciones. Eso no es democracia, a pesar de que el propio Israel le está pidiendo, la gente en Israel está harta de él, está siendo acusado de corrupción, lo quieren investigar porque hay demasiadas pruebas de corrupción y bueno, pues se niegan a investigarlo. Donald Trump lo protege, la gente de Israel está pidiendo su renuncia y este tipo, como están en guerra permanente, nunca convoca elecciones. Dice Roberto Torres, la comida que le dan a los palestinos al que quede vivo, el que se lleve ese saco de harina, tiene oxicodona. Dice alguien por aquí que es oxicodona, es una sustancia, es una droga altamente adictiva. Entonces, esa harina que están consumiendo los niños que podría volverlos altamente adictos. Entonces, el que quede vivo quedaría sumido en un terrible problema de adicción en una sociedad deshecha, incluso hasta los bebés, los niños. Hay múltiples acusaciones de esto sin confirmar, pero no hay manera de confirmarlo. Lo que sí es inimaginable ver a Israel regalando sacos de harina, como lo está haciendo al mismo pueblo que está masacrando. Entonces simplemente no parece tener una lógica y las acusaciones de la oxicodina pues cada vez son mayores. Y regresando a este tema, por cierto, del ataque que Yemen hizo, que les comento todo esto porque tiene el contexto, por qué lanza este ataque justo ahora Yemen, pues en represalia, digamos, o protesta o en contraataque a el problema que hay en este momento, a la guerra que hay entre Israel y Gaza, pero además frente a estos corredores de la muerte que la ONU ha denunciado recientemente. Por eso lanzan este misil hipersónico que viaja, pues ustedes saben, para ser hipersónico tiene que viajar a más de Mach 5. O sea, de entrada, cuando decimos que un misil viaja a más de Mach 5, pues es prácticamente imposible de interceptar. ¿Qué necesitarías tú para interceptar un misil que viaja a Mach 5? Pues algo que viaje más rápido que eso, Mach 8, por ejemplo. Pero si eres un país que no ha desarrollado tecnología hipersónica, ¿cómo vas a hacer que un sistema tradicional de defensa intercepte algo? Es cuestión de física, lógica, ¿no? Si no lo haces más rápido, no lo vas a alcanzar. No es el típico cohete improvisado de Gaza, esa es la diferencia. Aquí no estamos hablando de cohetes, estamos hablando de un armamento muy avanzado, diseñado, fabricado con condiciones de guerra artesanales, hay que decirlo, porque no son de tecnología, son de alta tecnología, pero al final son artesanales. Y aún así, pues con todo el artesanal que ustedes me digan, son hipersónicos, eso no les quita lo hipersónico. Y burlan, por supuesto, los radares del disquedomo de hierro, que pues ya hace tiempo que dejó de ser funcional, desde que sale la tecnología hipersónica. E incluso
funcional incluso desde que salen los drones militares. Es una nueva circunstancia la que la humanidad está ahora viviendo con la tecnología hipersónica y con los drones de grado militar. Entonces, y un dato que es muy importante es el hecho de la distancia que hay entre Yemen e Israel, porque no estamos hablando de Siria e Israel, no estamos hablando de Palestina o Líbano, estamos hablando de Yemen. En la distancia entre uno y otro, estamos hablando, amigos, de 1,800 kilómetros de distancia. No hay una línea de visión directa. O sea, no hay una manera en que digas, bueno, creo que apúntale para allá. No hay una base de lanzamiento. Es un misil que tiene que atravesar todo el espacio aéreo, llegar a las instalaciones más protegidas que tiene Israel, las más blindadas, que han sido burladas por Irán una y otra vez y ahora por Yemen, que es Ben Gurión. Ben Gurión, pues se refiere en la prensa muchas veces como un aeropuerto. No es solamente un aeropuerto, es un aeropuerto comercial, pero también hay ahí actividades militares. Y por cierto, eso está prohibido, por el derecho internacional. Se supone que no puedes colocar centros militares a un lado de centros civiles. No puedes poner una base militar a un lado de un aeropuerto civil. No puedes poner una base militar a un lado de un hospital. ¿Por qué? Porque los vuelves blancos. Y aún así, pues ahí está el golpe, ahí está lo que hoy se está reportando en los medios de comunicación. Ahí lo tienen. El mensaje pues es, a ver, ya no hay domo de hierro que sirva. Que Yemen lleva años bajo ataques aéreos. En su tiempo era Arabia Saudita. Ahora Arabia Saudita no es enemigo de Yemen. Pero por supuesto Estados Unidos, recordemos que Donald Trump había lanzado recientemente ataques sobre Yemen, había amenazado a Yemen, incluso había dicho que Yemen había aceptado, fíjense, y yo creo que vale la pena también recordar un poco esas palabras de Donald Trump, que es una mentira más de esas que nos vende, porque había dicho que supuestamente Yemen había aceptado ya una tregua de no atacar a Israel. Bueno, lo que están ustedes viendo en estas fuentes desmienten a Donald Trump. No podemos ver a un Yemen que no ataque a Israel, porque eso sería tanto como decir que Yemen ya ha desistido de ser parte de este conflicto en Palestina, de ser un aliado de Palestina. Y eso históricamente, religiosamente, por muchos motivos, no va a pasar. Digo, me gustaría que se pacificara la región, pero es imposible que esto suceda mientras el conflicto palestino siga. Y desde que Israel retoma la ofensiva, que ahora es mucho más brutal, si nosotros vemos después del 18 de marzo, todo ha escalado precisamente en Palestina. Se había quitado el foco de la atención cuando resurge este conflicto con Irán, pero desde entonces, desde el 18 de marzo al corte hasta el día de hoy, ya estamos hablando de 40 misiles hipersónicos al menos que Yemen ha lanzado sobre Israel. Entonces, esto es algo que, mentira lo que dice Donald Trump, que se había llegado a un acuerdo con Yemen, y ahí tienen ustedes, pues, las pruebas, que son demasiadas, de que esto no es así. El conflicto sigue, las amenazas siguen en la Franja de Gaza, y sobre todo, pues, estas represalias que también siguen. Y hoy, pues, lo estamos viendo de nuevo, ¿no? Muchas gracias a todos los que están conectados con nosotros. En el chat dice Justice, Yemen está con los palestinos. Exacto, por eso es muy difícil creer que Donald Trump, yo no le creí, por supuesto, había logrado una especie de acuerdo con Yemen para que ya no interviniera en el conflicto y de alguna manera abandonara a Palestina como socio de Yemen. Dice Sasu, esto no va de Palestina, esto es una transferencia imperial que se remonta al 48 y no parará en Palestina. Dice Roberto Melgarejo, el gobierno de Israel no representa al verdadero pueblo de Dios. Y recordemos que esto es geopolítica, esto no tiene que ver con religión. Ninguno de estos tipos lee la Biblia por la mañana ni algún otro libro sagrado, créanme. Saludos desde Sucre, Venezuela, y saludos a todos los que están conectados con nosotros en este primer en vivo del día, y nos vemos más tarde con más información.